a estudiar el día de hoy es muy pertinente para el tiempo en el que ahorita estamos, ¿no? Acaba de pasar el Día del Niño, estamos en el recalentado del Día del Niño, ya con las muelas picadas de tanto dulce que nos hemos comido, ¿verdad? Y bueno, quería contarles que los niños en esta época son tratados de manera muy diferente a como eran tratados en su tiempo. En aquel tiempo de Jesús, los niños tenían muy poco valor ante la sociedad. Recordemos que se trataba de una época en donde había una filosofía que se llamaba el hedonismo. El hedonismo, que es una filosofía que el día de hoy sigue en los corazones de la gente. Es la filosofía que afirma que el placer es el bien fundamental para el ser humano. Y eso pensaban los romanos. Entonces era su excusa para vivir en un éxtasis de inmoralidad sexual. Y no sé si se acuerdan, pero por allí en aquella época tenían templos en donde hacían cosas terribles, en donde hacían pues sí, eran como sacrificios a sus dioses, y sus sacrificios se hacían a través de estar con prostitutas y gente de ese tipo. Y vivían en una época así terrible, en una circunstancia horrible, que a mi parecer no se diferencia mucho de la forma en la que hoy en día vive la gente. En ese tiempo, en vez de como se hace en este tiempo, que sí tenían como inmoralidad sexual, y hoy está como la solución, entre comillas, de abortar a los pequeños, ¿no? Se aborta a los niños para evitar las consecuencias de tener relaciones de manera inapropiada. En aquella época no existía cosa como el aborto. Lo que hacían era tirarlos a la basura. Literalmente, las sacerdotisas de los templos agarraban a los niños recién nacidos y los iban y los tiraban a la basura, o los sacrificaban a sus dioses, o simplemente los abandonaban a su suerte. Y sí, había gente que le interesaban los pequeños, ¿no? Y que se interesaban por ellos y que buscaban adoptarlos, pero la gran mayoría, o sea, si hablamos así de una generalidad, era lo que sucedía. Del lado judío, la situación era diferente, es decir, en la tradición en la que nació Jesús y creció. Se procuraba cuidar más a los niños, sin embargo, culturalmente también habían ciertas limitaciones. Por ejemplo, los niños no podían estar en la sinagoga. Así como aquí recibimos a los niños, y los niños pueden estar aquí, ahorita están en su clase, ¿no? Para que no se distraigan y que tampoco los papás se distraigan, ¿verdad? Pero los niños no podían estar en la sinagoga, pero sí tenían que estar en el tiempo en el que se daba la lectura de la Torah o de la Tanakh, de su Biblia, pues el Antiguo Testamento. Pero no podían entrar, sino que tenían un espacio afuera, en la plaza, y tenían que ir más o menos a escuchar. Igual las mujeres tenían ese mismo lugar. Tenían maestros de la ley los niños que les daban también como enseñanza acerca de la ley de Dios, pero no formaban parte de la reunión principal. Además, en aquella época, si un niño se portaba mal, la desobediencia podía traer castigos muy duros. De hecho, un hijo rebelde, es decir, un hijo muy desobediente, que hacía muchas pataletas y que no obedecía fácilmente, podía llegar incluso a consecuencias extremas. Lo llevaban a la sinagoga y, al igual que a los pecadores, lo apedreaban también. Entonces, en esa época sí había poco valor para los niños. Pero Jesús, en su tiempo, fue un revolucionario. Lo podemos ver cuando vemos estos textos como en Juan 4, en donde habla con la mujer samaritana, ¿no? Que para primeras estaba hablando con una mujer, que los hombres no hablaban con las mujeres, estaba hablando con una samaritana, que los judíos no hablaban con samaritanos. Pero Jesús se acercó a una mujer pecadora, mujer y samaritana, y ¿cómo decirlo? Pues sí, le dio un valor importante. Igual aquí Jesús es un modelo de virtud, de un defensor también de los marginados. Y así fue con los niños. Él les dio un lugar, los involucró, los dignificó. Podemos recordar, por ejemplo, al pequeño niño que dio los 5 panes y los 2 peces. ¿Se acuerdan de esa historia? Está bien chistoso porque esa historia la he escuchado más aquí que en otros lados afuera.
Creo que ¿cuántas veces hemos venido aquí? Como 6, 7 veces. Estaba intentando recordar en mi memoria cuántas veces hemos venido. Como 7 veces, ¿no? 6. Sí, según yo. Y yo llevo contadas 3 veces que he escuchado esa historia aquí. Y me gusta mucho porque es una historia en donde Jesús utiliza, ahora sí que aprecia el regalo de un pequeño niño para poder hacer un milagro asombroso. Y bueno, aquí también es el momento en donde Jesús recibe a un niño y lo pone en medio como un ejemplo para enseñar una verdad trascendental. Vamos al texto, tengan sus Biblias abiertas ahí en Mateo 18 porque voy rápido porque tengo mucho que decir. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La pregunta de los discípulos pudo haber surgido por varias razones. Vamos a entrar un poco en el contexto del pasaje. Una de ellas es que en el orden en el que Mateo nos presenta los eventos, ya había sucedido lo de la transfiguración. ¿Se acuerdan de lo de la transfiguración? Que Jesús toma a 3 de sus discípulos y sube al monte, en donde se transfigura como en un estado de divinidad, y los discípulos pueden verlo en ese estado. Entonces, tal vez ellos pensaron que tuvieron un privilegio especial por haber subido con él y haber estado en la presencia de la divinidad de Jesús. Tal vez eso hizo, pues sí, que se sintieran especiales, pensando que tenían un lugar privilegiado en el reino de los cielos, y por eso preguntaron eso. Incluso en otra ocasión, 2 de ellos, no sé si se acuerdan, los hijos del trueno, Juan y Jacobo, que eran 2 hermanos que eran tremendos, por eso les llamaban los hijos del trueno, ¿no? Que su mamá les dice: vayan con Jesús y pídanle que cuando venga su reino, o sea, cuando Él reine, que uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda. Y es que era evidente que los discípulos aún no comprendían muchas cosas acerca del reino de los cielos. Y pues siendo honestos, yo creo que nosotros tampoco comprendemos muchas cosas hoy. Pero estaban viendo las cosas de manera superficial, pensando como piensa el mundo, con deseos de grandeza, con esa tendencia que tenemos de creer que somos especiales por nuestras capacidades o por algo que pensamos nosotros, que tal vez Dios nos quiere más a nosotros que a las otras personas, ¿no? He escuchado mucha gente que dice: yo soy el favorito de Dios, y qué bonito que se crean eso, ¿no? Creo que Dios sí nos consiente, sí nos ama, sí nos aprecia y sí nos consiente como sus hijos, pero hay que entender que la realidad es que Dios nos ama a todos por igual. Dios nos ama a todos por igual y desea lo mismo para cada ser humano, que llegue a la plenitud de su relación con Él y que a través de eso cumpla su propósito eterno. Lo voy a decir otra vez: que llegue a la plenitud de su relación con Él y a través de eso que cumpla su propósito eterno. Entonces Jesús le responde su pregunta con una paradoja extraña, con una de las enseñanzas más profundas que nos hacen ver que el reino de los cielos no es como nosotros o como ellos pensaban que era. La llave del reino de los cielos se puede resumir en 2 palabras: volver y llegar a ser. Otra vez, volver y llegar a ser. Cuando Jesús habla de volver, habla de regresar, de retomar el propósito original con el que fuimos creados. Con el paso del tiempo, por las experiencias de la vida y por el pecado, nos fuimos alejando de Dios. Por eso el llamado es regresar a esa sencillez, a esa pureza que vemos también en los niños. Pone de ejemplo a un niño porque está en el principio, ¿no? Así como vimos en el Génesis, en el principio Dios creó los cielos y tierra. Bueno, pues en el principio del ser humano teníamos una relación perfecta con Dios. En el principio vivíamos con sencillez, al igual que los niños. Y los niños están en el principio de su vida, ¿no? Luego también habla del llegar a ser, que nos muestra
que es un proceso. No es algo instantáneo, no es que Jesús, me entrego a ti, ¡pum! Vestiduras blancas y órale, ya soy otra persona diferente. Yo sabía que se iba a caer. Perdonen mi grito de hombre. ¿Cómo se dice? Que hay un camino para la madurez espiritual y que hay un camino para la santidad. Ser como niños no significa inmadurez, ni ignorancia, ni ingenuidad. Porque los niños sí son inmaduros, sí son ignorantes y sí son ingenuos, que son características negativas que tienen ellos, por supuesto, porque están en el desarrollo para ser perfeccionados, ¿no? Pero sí tienen cualidades importantes también. Son humildes, son dependientes y son confiados. En la parte de la humildad, el niño no vive dominado por su ego, no tiene arrogancia en su corazón, no vive con esos deseos de decir, híjole, cuando venga el reino de Dios, yo quiero estar sentado a su derecha. No vive con la arrogancia de decir, híjole, yo soy, a diferencia de todos ustedes, un hijo especial de Dios. No vive con eso un niño, sino que solamente vive, ¿no? Y es humilde porque es su naturaleza. También vive con dependencia, porque el niño sabe que no puede solo. Uno ve a un niño de 3, 5 años caminando en la calle, ¿qué hace uno? Solo. O sea, pobrecito, ¿qué hace? ¿Y sus papás dónde están? ¿No? Nosotros lo podemos ver. Y un niño de 3, 5 años es completamente dependiente, no puede trabajar, no puede pensar ni siquiera en cómo sobrevivir. Él solo está ahí, a veces si acaso se distrae jugando o algo así, pero es dependiente del adulto. Y también por parte de la confianza, porque descansa plenamente en quien lo cuida. Y en esta parte de la confianza, a mí me gusta mucho pensar, por ejemplo, me acuerdo mucho en mi infancia, que a mí me subían en un carro, imagínense así, pensemos como neandertales, como primitivos, ¿no? Como gente sin tecnología. Imagínense que se suben a una máquina que va a 100 kilómetros por hora de metal, que tiene ventanas y que es súper peligrosa, ¿no? Imagínense. Pero a un niño lo puedes sentar en el carro y va bien confiado, y va feliz, incluso va viendo la ventana. ¿Por qué? Porque está confiando en quien lo puso ahí. Hay un pequeñito llamado Carlitos en el seminario. Hay una pareja que es un matrimonio que acaba de cumplir un año esta semana. Y bien lindo, le hicimos su pastel. Bueno, le hicimos, yo me incluí, ¿no? Yo nada más estuve ahí, yo le canté. Y sus papás le compraron un carrito de control remoto, pero un carrito en donde se sube, o sea, es una cosa de este vuelo. Se sube él y lo sientan. Y lo puede manejar él, o sea, sí tiene pedal, sí tiene para manejar, sí tiene así como cosas, pero lo puedes poner en modo para que el papá lo conduzca. Entonces ahí va Carlos, su papá, es que es Carlos y Carlos Jr. Y va el papá manejando el carrito y el niño va así, viendo las nubes, viendo para acá, pues te le quedas viendo y así casi te saluda así como, ¿qué onda? y es bien lindo. Y va confiado, a pesar de que va así por los terrenos peligrosos del seminario, va tranquilo. Y así nosotros podemos estar. Nosotros no podemos solos, necesitamos a Dios para ser librados del mal de este mundo. Necesitamos a Dios para poder caminar en integridad. Necesitamos a Dios para poder caminar en entera confianza. Los discípulos querían saber quién era el mayor, pero la respuesta de Jesús redefine completamente la grandeza. El niño que puso en medio, al que podríamos imaginar su nombre, tal vez Ignacio de Antioquía, representa la verdadera identidad en el reino de los cielos. Ser niños humildes, dependientes
y confiados, sostenidos en los brazos del Señor. Incluso, digo Ignacio de Antioquía porque era un padre de la iglesia por allá por los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Y dice la leyenda, porque si es una leyenda, o sea, no es un hecho verídico, así comprobable 100%, que él era el niño que Jesús puso en medio de ellos. Y dice la historia que lo puso en sus piernas, ¿no? Entonces por eso digo que como él podemos estar confiados y sostenidos en sus brazos. Solo imagínense, o sea, de veras, estar sentado en las piernas del Señor como un pequeño niño. Eso es una imagen que wow. Pero bueno, aquí no acaba la cosa. Esta es la introducción nada más. Después de que Jesús dijo lo que dijo, nuestro Señor sigue con 3 enseñanzas pertinentes a la realidad ya descrita. En tanto que Dios ve a los cristianos como niños necesitados de Él, como pequeños indefensos, también nos advierte que tenemos responsabilidades serias los unos con los otros, porque cada uno de nosotros somos niños. Pero mire a su derecha. Si usted mira a su derecha, tiene también a un niño del Señor. Bueno, el ventilador, ¿no? Pero si mira a su derecha, si mira a su izquierda, tiene también un niño del Señor. Y tenemos una responsabilidad en medio de esto. Yo iba a dar 3 puntos, pero la verdad es que me grabé haciendo esto y había durado como 1:30. Así que corté el 3er punto y reduje el 2.º punto para que no nos quedamos aquí. No, porque si no alguien aquí se me desmaya del calor y ni cómo hacerle, ¿verdad? Punto número 1. Seamos la bienvenida, no la trampa. Seamos la bienvenida, no la trampa. Dice así: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello como una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por sus tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque porque mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Tómala, está fuerte, ¿no? Está pesado. Agárrense. Número 1. El Señor nos invita a ser la bienvenida. El Señor nos invita a ser la bienvenida. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y es una responsabilidad del cristiano ser hospitalarios, así como el hermano nos recibió con el seguimiento. Los seminarios. Es responsabilidad del cristiano ser hospitalarios con los demás. Es más, fuera de una responsabilidad, se trata del ADN del cristiano. O sea, si el Espíritu Santo vive en nosotros y obra de manera intensa en nuestra comunión diaria, entonces somos hospitalarios. Por lo mismo, cada vez que recibimos a alguien nuevo, cada vez que visitamos a alguien en el campo, cada vez que buscamos predicar su palabra, nuestra primera línea de defensa, así la primera, debe de ser un batallón de dientes bien dispuestos para sonreír. Y esto le gustó al dentista, ¿verdad? Si alguien quiere mejorar esa sonrisa, vaya acá. Promoción pagada, ¿no? Sponsor. El Señor aquí nos invita a recibir a sus pequeños, es decir, a todo aquel que se acerca siendo como un niño. Ya dijimos, humilde, dependiente, confiado en Él. La expresión en mi nombre, esto que dice, cualquiera que recibe en mi nombre, es una forma de decir en reverencia a mí, en adoración, como un acto de adoración y fidelidad a mí, por respeto a mi persona. Y cuando dice que lo recibimos a Él, que dice que cuando recibimos a un niño en su nombre, lo recibimos a Él, es porque es el acto de adoración con el que Él quiere ser adorado. Es el acto de adoración con el que Él quiere ser adorado. Recuerden cuáles son los 2 más grandes mandamientos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el primero? De todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué dice el pasaje? Que el segundo es semejante. Que el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese semejante no está ahí de adorno, no es así como que el traductor dijo, lo vamos a poner, no.
es que el propósito del ser humano es amar a los demás. Y cuando cumplimos ese propósito, entonces adoramos a Dios con eso. Hay una, iba a decir Trinidad, pero no, eso es muy bien. Hay una tres cosas. Hay tres cosas con las cuales podemos nosotros adorar al Señor. En alabanza a Él, ¿no? En reconocimiento de su nombre. ¿Cómo empieza el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Y luego nos paramos aquí con guitarra y alabamos a nuestro Señor reconociendo su grandeza. Esa es una manera de adorarle. Otra manera de adorarle es tener una relación personal con Él. Y otra forma de adorarle también es, ¿qué dijimos? Amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Señor nos da la directiva de recibir a los que humildemente se acercan a Él como un acto de adoración genuina, dando la bienvenida a lo que nuestro Dios poderoso aprecia más, que es a sus pequeños niños. Y hay que tomarnos eso de veras, ¿cómo se dice? O sea, como de veras, me distrajo la música, perdón. Número 2, el Señor nos hace la advertencia de no ser la trampa, y dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello con una piedra de molino de asno, o sea, una cosa bárbara, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. La palabra tropezar que se usa aquí, de pronto usamos el término como cristianos, ser piedra de tropiezo, ¿no? Y es algo que decimos así como en nuestro lenguaje cotidiano. No seas piedra de tropiezo. Pero aquí la palabra que está utilizando viene del griego escandalizo, que sí, de ahí viene la palabra escándalo, con la canción esta de escándalo, sí, esa misma. Y la palabra escándalo significa conmoción extrema o desastre moral. Así, cuando nosotros queremos dormir y el vecino pone su música a todo volumen, no podemos dormir porque está haciendo un escándalo. ¿Por qué? Porque está haciendo un desastre moral, porque está haciendo una conmoción extrema en los alrededores y no nos deja estar en paz, ¿no? Sin ofender, claro. Pero la palabra, el origen de la palabra en realidad viene de la palabra escaladón, que la palabra escaladón es un objeto, o sea, estamos verbalizando el objeto, y este objeto es la ramita que se utiliza para activar la trampa para atrapar a un animal, como en las películas que va el Indiana Jones, ¿no? Así caminando y de pronto pisa una ramita y suena, y de pronto una cuerda lo levanta así, y ahora está de cabeza, ¿no? O se levanta la red y igual lo atrapa en una trampa. O como cuando vamos a cazar un conejo, una ardilla o algo así, y ponemos un palito y una caja, ¿no? Y ponemos comida y llega la ardilla o el conejo y le pega al palito y se cae la caja. Este es el objeto escandalón. Verbalizarlo es decirlo como una trampa, como que estamos trampeando a la gente. Lo que Mateo quiso expresar no es solamente que no seamos de tropiezo, sino más significativamente hablando nos está diciendo que no seamos una trampa para la persona. Dicha definición entonces nos muestra que moralmente hablando, con nuestras acciones podríamos llegar a ser una trampa que lleve a otros a caer en pecado, y esto de forma deliberada, ¿no? O sea, de forma intencional. Que no solamente seamos una causa de que cayó, ¿no? Dijimos un comentario así como de que cualquier cosa, sino que directamente seamos el detonante del pecado en una persona. Eso es a lo que llamamos un delito doloso, intencionado, preparado para hacer caer. Y les voy a dar 3 ejemplos, pero antes de dar los 3 ejemplos, tal vez ustedes dicen, bueno, yo creo que a veces nos confiamos, ¿no? Alguna vez una persona me dijo que subestimas mucho tu carne, y yo creo que subestimamos mucho nuestra carne. Subestimamos mucho el hecho de que sí tenemos un pecado, que sí tenemos algo en lo que diariamente tenemos que estar trabajando. Y aquí el apóstol Pablo en Gálatas 5, 19 al 21 nos da una lista, no lo busquen, no se preocupen,
yo se los leo, que dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, existen muchos pleitos, existen muchos pecados. Y el primer ejemplo que voy a dar es que, digamos que tenemos un pleito con alguien, ¿no? Un desacuerdo que surgió acomodando las sillas aquí en la iglesia entre dos hermanos, o aquí en la cocina, ¿no? Que surgió ahí un pleito, o que limpiando surgió un pleito, o que aquí en la alabanza no se coordinaron y uno se está peleando con el otro porque no, es que tú no lo haces bien y no sé qué, y uno de los dos empieza, o sea, en primera instancia se abrocha el cinturón y dice: a ver tú, ¿por qué no estás haciendo esto bien? ¿No? Y le empieza a decir de cosas y hasta que te ponen los calcetines al revés y no sé qué, o sea, le dice de todo, ¿no? Y aquel, ¿qué te importa que me ponga los calcetines como yo quiera, ¿no? Y puede haber una discusión, una pelea, un desastre que termine incluso en una pelea física, ¿no? Que se agarren del chongo así y que uno se salga enojado y que diga: nunca voy a volver aquí, ¿no? Ahora la pregunta: si esa persona se va por ese pleito, ¿quién fue el causante de la discusión? ¿Quién fue el causante de motivar al pleito? La razón última de la persona para que no vuelva a la iglesia nunca más. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue el escandalón? ¿Quién fue la trampa? La persona que lo inició. La persona que dentro de sí tiene un orgullo gigantesco que no podemos calcular, que agarramos ¿cómo se llaman estas cosas para medir? Un hexámetro. Agarramos un flexómetro, perdón. Agarramos un flexómetro y tratamos de medir su soberbia y no alcanzamos, ¿no? Y hay veces que sucede eso, ¿no? Que decimos cosas que son verdad, que decimos cosas que sí, que tenía razón, se acomodó mal la silla, así se ponen los calcetines al revés el tipo, pero ¿cuál es el asunto? O sea, hay forma de decir las cosas, y si lo hacemos desde una actitud equivocada, entonces pecamos, entonces somos la trampa que lleva a la otra persona a pecar. Otro ejemplo, ¿vale? Digamos que invitas a tu hermano a tu casa a tomar un café y tú eres como un poco liberal en el sentido del alcohol, ¿no? Y están tomando un cafecito, se alarga la plática, no sé qué, y le dices: pues hermano, una copita, ¿no? ¿No quiere? ¿Un mezcal? ¿Un tequila? ¿Una cervecita? Y de pronto: no, hermano, ¿cómo cree? No, yo no tomo. Ay, ¿qué es un hermano? Dios no se enoja. Me salió lo chilango, ¿verdad? ¿Qué es un hermano? Dios no se enoja. Y le sirves varias veces, ¿no? Y de pronto el hermano termina borracho. Y de pronto el hermano dice: ay, pues no es tan malo, ¿no? O sea, si el hermano de la iglesia me dio de tomar, entonces pues no es tan malo. Entonces empieza el hermano a comprar continuamente alcohol y se emborracha continuamente, va, visita al hermano, invitan a otros y de pronto ya tienen una cantina en su casa cada viernes, y ya no es una reunión cristiana, sino que ya es una cantina, ¿no? Ya es un lugar en donde van a ahogar sus penas en alcohol. ¿Quién fue el causante de la borrachera? De motivar a los otros, la razón última por la que alguno de ellos o varios de ellos cayeron en el alcoholismo. El que fue la trampa. Por último, digamos que eres un joven o una joven e invitas a un chico o una chica a salir y tienen pláticas amenas, tienen sentimientos del uno por el otro y su relación se fortalece, se vuelven novios, ¿no? Y digamos que en esa circunstancia de pronto uno dice Santiago que el pecado no surge de la nada, sino que es la concupiscencia de nuestro corazón la que va creciendo, y hace referencia a un feto, ¿no? Que fecunda el lóbulo
¿cómo se llama? Espermatozoide al óvulo, y que va creciendo en nuestro ser. Y sucede que hay cosas en nosotros que son ideas, que pasan, y que nosotros podemos hacerle así, agarrarla, hacer la bolita y tirarla a la basura. Pero si las dejamos rodear en nuestra mente, entonces de pronto se concibe algo y empieza a crecer. Y sucede, digamos que en este joven sucede que en su interior ya empieza a pensar en ella de manera sexual. En el interior incluso ya empieza a planificar cómo hacerlo. En el interior ya lo hace. Y de pronto invita al joven o a la joven a su casa y peca, sin lujo de detalles. ¿Quién fue el causante de la fornicación? De motivar al otro, y la razón última por la que hubo un vínculo dañino, imperfecto e inmaduro, que va a terminar trayendo consecuencias emocionales y psicológicas en la vida del otro. De una vez les digo que sería mejor que te aten una cuerda de molino al cuello y se te tire en lo más profundo del mar, porque si no te arrepientes, entonces la ira de Dios va a caer sobre ti, y allí será el llorar y el crujir de dientes. ¿Entienden lo grave del asunto? Jesucristo aquí no se está yendo con palabras bonitas. Sí nos habló acerca de que somos sus niños, pero en tanto que somos sus niños, somos la cosa más importante para Él. Y si somos la causa de pecado, la trampa mortal que va a hacer a una persona caer, entonces vamos a tener consecuencias. Y hay veces que no hay una víctima, ¿no? En cualquiera de estos ejemplos, o cualquiera, ya les di una lista entera en Gálatas 5. Déjenme buscar. Si era Gálatas 5, ¿no? Hay una lista entera. Y hay veces que no es uno el que es la trampa, sino que a veces tienes el infortunio. A veces tienes el infortunio de encontrarte con una persona que tiene la misma concupiscencia del corazón que tú. Entonces ahí es en donde nos dice que debemos considerar arrancar de nuestro cuerpo el pecado. Y hay que entender también algo que dice Pablo en 1 Corintios 15:33, que dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y a qué se refiere? A que si le damos paso a estas cosas, entonces vamos a pecar. Porque somos seres humanos. Incluso el Señor hace la afirmación: hay del mundo por los tropiezos. Los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Es decir, que los peligros del pecado no se encuentran solamente en la iglesia, sino que vienen de afuera, y en muchas ocasiones es el mismo mundo que se los lleva, que los seduce y se van. Pero déjenme hacer énfasis en la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros semejantes, si es que somos las causas de la caída del otro. Número 3, el Señor nos manda a tratar con nuestro pecado. Nos manda a tratar con nuestro pecado. Dice así: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Y aquí Jesús hace 2 comparaciones, ¿no? Entrar incompleto en la vida eterna, o entrar completo al infierno, al lago de fuego. Y es que, no lo voy a explicar, pero hay que entender el lago de fuego como lo que es, ¿no? Es el vertedero de basura de la eternidad. Es el lugar a donde va a caer lo que no sirve, ¿no? El mandato del Señor aquí es alegórico, por supuesto. O sea, no está diciendo córtate la mano, si el pecado sexual tampoco, pues así, ¿no? La culpa puede llevarnos a hacer barbaridades, ¿no? Pero no es la voluntad de Dios que lo hagamos. No es la voluntad de Dios que lo hagamos. De hecho, hay datos históricos en donde la gente sí lo llegó a hacer, y decían en obediencia al mandato de Jesucristo, y órale, se mochaban la mano como el bronce, ¿no? Pero hay que entender que el pecado no se origina en nuestros miembros, sino en los rincones de nuestro corazón. Ya lo hablamos antes, ¿no? En la concupiscencia de nuestro corazón. Y a veces está escondido y corrompiendo de manera sutil o de forma agresiva y cubriendo toda nuestra vida.
La corrupción del corazón es una realidad que debemos contemplar con radicalidad. No podemos ni debemos dar espacio a que el pecado existe en nuestras vidas, y debemos de ser fieros contra el pecado en ese sentido y entregarlo al Señor. Recientemente un amigo mío del seminario, un chico que estuvo en rehabilitación, me dijo algo que me gustó mucho. Me dice: yo aprendí que la palabra adicción significa algo no dicho. Y sí, literal. O sea, si te pones a pensar así como lógica, etimológica, adicción. ¿Qué es dicción? Es decir, ¿no? ¿Y qué es ausencia de? Entonces adicción es lo que no dijiste, es lo que no has dicho, es la realidad del pecado. A veces nos avergüenza tanto que no podemos no podemos revelarlo hasta que ya es evidente. Y a veces es tan sutil, que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Cosas como el orgullo y cosas así que de pronto crecen en uno y uno los tiene que estar cortando a cada rato, crecen sin que nos demos cuenta. Pero déjenme decirles algo reconfortante. Dios conoce tu pecado. Dios conoce tu pecado y lo puede ver. Y lo puede ver. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Si el hombre siembra para la carne, entonces cosechará corrupción. Pero la cuestión aquí es que te amo. ¿Eso significa que puedo seguir pecando porque Dios me va a amar? No. Porque Dios aborrece tu pecado y quiere librarte de él. Te ama a ti, pero odia el pecado y te quiere librar de él a través de lo que ya hizo en la cruz. Y te quiere limpiar con su sangre. Y la única forma de terminar con ese ciclo de corrupción es llevando ese pecado a la luz. Y no me refiero a la luz pública, porque algunos, como los youtubers, ¿no? que cometen algún error y se ponen así enfrente de la cámara y dicen: hoy dejo YouTube, ¿no? Y cuántos hemos visto, ¿no? Pero no es a la luz pública, no es ir a confesar nuestros pecados enfrente de la iglesia. Aquí, ¿qué pasa el primer pecador? Aquí, no, eso no se hace, ¿no? Me refiero a la luz de Dios. Me refiero a la luz de Dios, arrodillarse frente a Él y decirle: mira, yo sé que tú lo ves, pero te lo he estado escondiendo. ¿Qué hicieron Adán y Eva? ¿Se acuerdan? Cuando pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse. Y es lo que hacemos nosotros, pecamos y lo primero que hacemos es: híjole, a ver si no me vio. Pero Dios te ve. Confiésalo delante de Él y entra en un periodo de restauración. Y confesarlo a veces sí significa hablarlo con otras personas, ¿no? Incluso yo con el pastor le he comentado cosas con las que estoy batallando yo personalmente, y les invito a ustedes a que lo hagan también. Denle chamba, denle trabajo, de verdad. E incluso si tienen alguna necesidad, algo que necesiten hablar, para eso estamos también. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, por supuesto. ¿Es una decisión fiera? Sí. ¿Es radical? Sí. ¿Es vergonzosa? Definitivamente. Pero te puedo asegurar que más vergüenza pasarás cuando las consecuencias de tu maldad llegan a ti. Dios nos hace la invitación a cambiar eso de nosotros, a que el pecado ya no gobierne en nuestra vida. Y eso también es ser responsables con los demás. La intensidad de tu pecado siempre va a reflejarse en cómo te relacionas con los demás, y va a definir si vas a ser una trampa que los haga caer o una mano extendida de ayuda usada por Dios para amar a los demás. Entonces no seamos la trampa, no seamos el peligro para las demás personas, sino que seamos usados por Dios para amarlos, como los niños de Dios. Hay una canción de Santiago Benavides que se llama ¿Cómo es la mirada de Jesús? Y me encanta esa canción, porque en nuestro proceso, cuando el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, también va obrando para que nosotros podamos ver las cosas con sus ojos de amor. Seamos una bienvenida cordial, no una trampa mortal. Segundo punto: sé el que valora, no el que menosprecia. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece?
Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y es que al principio de este pasaje del sermón vimos cómo los apóstoles preguntaban acerca de quién es el más grande en el reino de los cielos. Y respondimos que el más grande es aquel que no demuestra interés por su grandeza, sino que humildemente reconoce su necesidad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos en la misma página? Como un niño pequeño. Aquí el Señor establece una nueva paradoja. Ya vimos una paradoja, ¿no? ¿Quién es el más grande? El más pequeño. Y esta nueva paradoja es que el Señor le da más importancia ¿a qué? A lo que se perdió. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Y es que como seres humanos es muy común que le demos valor a lo que sirve y desechemos lo que no funciona. De hecho, debería ser así siempre, ¿no? En cualquier rubro. En el rubro laboral, si un trabajador no hace bien su trabajo y está constantemente fallándote, pues con la pena deberíamos considerar despedirlo, ¿no? O si acaso capacitarlo o recapacitarlo. En el rubro de la cocina, aquella comida que ya se echó a perder debería tirarse a la basura. Pero el Señor nos hace una advertencia: no menosprecien a los perdidos, no menosprecien a los perdidos. Y dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Nuevamente nos encontramos con la realidad que vivimos cada uno de nosotros. Y pareciera que estamos en una montaña rusa de emociones, ¿no? En este sermón, porque primero decimos, Dios nos ama como si fuéramos sus pequeñitos, y de pronto, ten cuidado, porque si eres la trampa, entonces te vas a ir al infierno, pero de pronto nos dice, pero te ama, ¿sabes? Y sí, perdónenme por esa montaña rusa de emociones, pero nos recuerda aquí de su tremendo amor, y el amor inmenso que tiene para nosotros. La paradoja del Señor, a diferencia de lo que muchos creen, no habla de la inocencia de una oveja perdida, porque también hay malas interpretaciones de este pasaje y podríamos llegar a malinterpretarlo. Podríamos llegar a pensar que Dios busca solamente a los perdidos que son nobles, a los perdidos que son amables, a los perdidos que son inocentes o que son víctimas. Pero entendamos que el contexto, y lo dicho por Jesús, refleja un profundo interés por lo que se perdió en el sentido más completo de la palabra. Y claro, habla de los pecadores. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Es un paralelo a este pasaje. ¿Qué hizo el hijo? El hijo era un inocente que fue lastimado por su papá y dijo, yo me voy de casa para... No, era un arrogante. Y llega con su papá y le dice, papá, dame la herencia que me pertenece. O sea, ni te has muerto, pero para mí ya estás muerto. Y quiero que me des mi herencia. Y se va, y se pierde, y se lo gasta en prostitutas. Es un arrogante, en todo el sentido de la palabra. Pero lo hermoso de ese pasaje es que regresa y su papá lo abraza. Y su papá lo recibe. Refleja un profundo interés por lo que se había perdido en el sentido más profundo de la palabra. Habla de los pecadores. Habla de los que estando en el camino dejaron de seguir al ganado y se fueron por otro lado, por distracción del mundo, por un pecado interno que no pudieron resolver, porque alguien más los hizo caer o porque hicieron caer a alguien. Limitar el amor de Dios, pensar que solo perdonaría cierto tipo de gente bajo condiciones específicas, es una terrible equivocación. Y quiero que entiendan que todo esto que les estoy diciendo sí es para ustedes, en el sentido de que sí hay que reconocer que Dios te ama personalmente, pero estamos hablando de la responsabilidad que tenemos con los demás, ¿vale? Su misericordia es para todos, y de no ser por ella ya hubiéramos sido destruidos. Olvidamos que no existe corrupción moral que Dios no pueda reparar. Olvidamos que no hay una sola rama que Dios no pueda enderezar, y preferimos a la forma humana desechar a las personas cuando vemos que se equivocan. Número 2, valora a los rescatados. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarrila una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella
que por las 99 que no se han descarriado. Es muy común que la gente opine respecto a los pecadores. Y en lo personal yo he escuchado muchas veces en la iglesia este comentario: igual y no era cristiano. Se fue, pero se le veía. Qué feo, ¿no? O sea, hay que entender que nuestro trabajo no es eso. El tiempo, aquí el tiempo de gracia, de vida, todavía no se acaba. El tiempo de misericordia de Dios, en el que todavía podemos ser restaurados, no se ha terminado. Nuestra labor como iglesia de Jesucristo es pensar que el que se fue era un pequeño de Dios que necesitaba redención. Dice en un pasaje posterior, que era el tercer punto que ya me comí, dice Mateo 18, perdón, habla acerca de la disciplina, ¿no? Dice: si uno peca contra ti, entonces ve y repréndelo. Y si no escucha, entonces trae testigos y repréndelo nuevamente. Y si no, ponlo en la asamblea, en la iglesia, y que lo reprendan entre todos. Y si no escucha, entonces tómalo como gentil y publicano. Y este pasaje lo toman muchas personas como para la excomulgación, ¿no? Pero, ¿qué significa tomar a una persona como gentil y publicano? Es reconocer que esa persona no es cristiana. O sea, no puedes, no es una cuestión ontológica, o sea, de salvación de su identidad personal, sino que es una cuestión relacional. No te puedo tratar como si fueras un hermano. No te puedo tratar como si ya tuvieras a Cristo, porque estás demostrando lo contrario. Entonces, ¿qué tengo que hacer contigo? ¿Tirarte a la basura? No, definitivamente no. Predicarte el Evangelio de Jesucristo. Y es que eso es lo que significa la disciplina en la iglesia, lo que debería significar la disciplina en la iglesia. Predicar del Evangelio de Jesucristo a alguien que sabes que no se está comportando de esa manera porque todavía no es cristiano, porque no ha recibido al Señor, porque no ha tenido una experiencia personal con Él. El valor de un perdido sigue siendo el mismo delante de Dios mientras aún exista oportunidad para volver a casa. Y es nuestro deber valorarlos y no menospreciarlos delante de Dios, porque como dice, hay fiesta, hay mayor fiesta por un arrepentido que se convierta que por 1000 que no lo necesitan. Conclusión: hemos dicho entonces que la llave para el reino de los cielos es ser como niños, humildes, dependientes y confiados. Hemos dicho que seamos la bienvenida y no la trampa, y que es nuestra responsabilidad entregar nuestro pecado al Señor con confianza para ser trabajados por Él. Dice Isaías: venid a mí, y sus pecados, que son rojos como la granada, vendrán a ser como blanca lana. Y número 3, que no es la voluntad del Padre que se pierda uno de sus pequeños, y que debemos responder al llamado de buscar. Y el desafío es este, mis hermanos: seamos como niños y entremos en este proceso de vuelta a nuestro origen, para llegar a ser conforme a la voluntad del Padre, y valoremos a los demás pequeños del Señor por lo que son, siendo responsables con nuestras acciones, sabiendo que Dios nos ama a todos por igual. ¿Oramos? Señor y Padre, gracias, Señor. No oré al principio. Gracias, Señor, por tu amor, porque nos bendices con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, somos imperfectos, siervos tuyos, Señor. Tenemos cosas que trabajar en nosotros, Padre, y también